iniquidad no hay protección. No existe ninguna escuela que te enseñe a maldecir. ¿Habían notado eso? No hay escuela que te enseñe a mentir. Tú necesitas un maestro para todo lo demás, porque nacimos con la iniquidad. Me alegra mucho saber que Dios nos dio una salida. Veamos Colosenses 1:20. Y por medio del reconciliar, ahora nosotros éramos imagen de Dios cuando estábamos allá, a través de su sangre en la cruz. Por Él. Jesucristo, nunca se pensó en Jesucristo como religión. Para reconciliar por medio de Él todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en el cielo. Y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños. ¿Qué significa la palabra extraños? Dice, de lo que es ajeno a la naturaleza o condición de una cosa de la cual forma parte. Esto nos dice que es extraño a la luz de Dios. Ahora, si yo fuera sádico, ustedes les diría, no son nada. Y por ende, no estarían en la iglesia. Lo que quiero mostrarles es que Dios lo hizo todo y deberían de estar agradecidos. Extraños a causa del pecado. Adán nos apartó de Dios y Dios aborrece el pecado. Y a vosotros también, que erais en otros tiempos extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os has reconciliado. Ahora lo que quiero mostrarles lo sucios que éramos, mas sin embargo, fuimos perdonados. Pensemos negativamente por un minuto. Nosotros no éramos nada, pudimos estar en el infierno desde hace mucho tiempo, pero Dios nos perdonó la vida. No escucho nada. Dios te trajo a la iglesia correcta. En su cuerpo de carne por medio de la muerte. Esto es lo que muchas iglesias no pueden comprender. En su cuerpo de carne por medio de la muerte. La Biblia entera está basada en el sacrificio de la muerte de Jesús. No de animales. En su cuerpo de carne por medio de la muerte para presentarnos santos y sin mancha e irreprensibles delante de Él. Ese es el motivo por el cual no podemos tener aquí santos que estén pecando y que traigan cualquier cantidad de espíritus en su mente que nos confundan a tal grado que no sepamos cuál es el mal que nos aqueja. Cuando saquemos los demonios habrá libertad, y de haber hecho eso me siento mejor ya. Dios sabe qué hacer. En su cuerpo de carne por medio de la muerte para presentarnos santos y sin mancha e irreprensibles delante de Él. Si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe y sin moveros de la esperanza del Evangelio que habéis oído, el cual se predica en toda la creación debajo del cielo. Tú tienes que estar completamente cambiado de tus pecados y limpio. Si buscas la palabra pecado, ¿cuál crees que sería el significado? Si tú buscas la palabra pecado, solamente esa palabra, una tan sola palabra, pecado, búscala y medita en ella. Piensa en ella mientras encuentro mis apuntes de esa palabra pecado. Ahora déjenme mostrarles lo que la palabra pecado significa. Abramos nuestras Biblias en Romanos 6:7. Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Esa palabra pecado está hablando del yo real, no del adulterio, no de fumar marihuana, crack, no de mentir, no de fornicar.
Esa es la raíz que algunos de ustedes todavía tienen con ustedes. Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Así que un muerto no jura en vano. Y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con Él. Sabiendo que Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no se señorea más de Él. Esperen un momento. Si no hubiese pecado en ustedes, ¿cómo retrocederíamos? El mensaje de hoy es serio. Yo no estoy hablando acerca del pecado. Ahora Él está llorando. Sabiendo en Cristo, habiendo resucitado de los muertos, ya no muere. La muerte no señorea más en Él. ¿Cómo pudiste ser atrapado en la carnalidad? Porque Dios sintió que el mensaje era predicado, sin traer nada más que tu fe. Sin traer nada más que tu fe. No adulterio, pero el pecado. A menos que trajeras salario con él. Porque en cuanto murió al pecado, murió una vez por todas. Mas en cuanto vive para Dios, vive. ¿Cuál es tu problema? Ya nadie me está hablando. ¿Qué clase de hijo sería si vas al púlpito a decir mentiras? ¿Por qué cuando se escucha algo de alguien se torna maldad? Ayúdame, Señor. Porque cuanto miremos esto. Romanos 6:10. Porque en cuanto murió el pecado, murió una vez por todas, mas en cuanto vive, para Dios vive. Así también vosotros, considerados muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Miren. Ese era el verso 11. La palabra en cuanto significa tomar en cuenta, meramente en cuenta. Considérenlo por un momento. Así también vosotros, considerados muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Esto fue lo que les dijo Jesús a los judíos en el Pentecostés. Eso fue lo que Dios dijo por medio de Jesús Cristo. Antes de que se paren aquí, tienes que estar limpio de pecados. No reine pues el pecado. Miren que no dijo adulterio. Cuando el pecado reine, te eliminó del lado de Dios. Reinar significa controlar.
usted sabe cómo salir de la cama, porque su mente no se duerme. Ayúdame, Espíritu Santo. No permitas que lo hagan. Tú controlas para que no permitas que lo hagan. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal. Reine. Perdonemos el crack, las líneas y el dopaje, el adulterio y la fornicación. Pensemos en el pecado. El cual siempre tiene la marca de Dios. Cuando fallas la marca de Dios, chocas con alguien. Romanos 6:13, ni tampoco. Ahora estamos hablando acerca del pecado. Es parte. Ni tampoco. Significa paren, porque lo poseen ustedes mismos. No permitas que el pecado reine en tu cabeza. Toma autoridad sobre tu mente. No permitas que tu mente busque. Ayúdame, Padre. Yo no estoy predicando hoy. En la confrontación del día a día, no permitas. ¿Les puedo decir algo? No tiene que ser un patrón pensado, o puede ser una lluvia sutil. Y es tan sutil que te puede engañar y pensar que eres salvo, y aún no eres salvo por el pecado. ¿Has notado que las personas son libres y decadentes? Romanos 6:13, ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumento de iniquidad. Toda iniquidad es pecado. Amén. Ayúdame, Señor. Si no presentaos vosotros mismos a Dios, ¿les puedo decir algo? Qué extraño es verlos atados a un trabajo que no tengas que dejar o te despidan. Si no presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos. Me gustan las personas muertas que no me pueden enfermar, y no creo que el Señor me haya puesto durante 40 años en una iglesia para actuar como un tonto. Y no hay nada peor que un viejo tonto. Y tú no le puedes enseñar a un perro viejo nuevos trucos. Observen. Y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. ¿En cuánto tiempo viviste así antes de que te dieras cuenta que irías al infierno? ¿Cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo? Porque el pecado no se encerrará de vosotros. Y me dicen que no lo pueden evitar. Eso es una mentira. No te gusta que te hablen así. No tienen autocontrol. Y son unos psicópatas y neuróticos. Pero el mal seduce a tu esposa en tantos aspectos. Ellos no se santifican en la palabra que tengo. Ustedes no han visto un predicador así anteriormente. Y si te sientas en el pecado, te dormirá.
pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. La gracia te da el perdón. No es una gracia barata. La gracia perdona el pecado y está vestida con poder de Dios. Yo le agradezco a Dios por su gracia divina. Es la gracia de Dios que me atrajo. Es la gracia de Dios que me sostuvo y me levantó. La gracia de Dios que tiene poder sobre el pecado. No quiero ir a la iglesia de mami y papi. Yo quiero ir a la iglesia de Dios. ¿Qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? En ninguna manera. Cuidado con este mensaje. El pecado y la confesión. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis? Regresamos nuevamente al pecado. Brevemente miremos 2 Corintios 5:21. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado. Ayúdame, Señor. Ahora tenemos el sustituto de pecado. Él te levantó. 2 Corintios 5:21. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para nosotros fuese hecho justicia de Dios en él. ¿Cómo puedes decirme que creen que Dios, cuando está, todos engreídos? Los santos tienen una actitud agradable. Henry no se va al infierno porque él se convirtió en pecador por ti. Él no pecó, él compró el pecado. Él no compró al pecado. Observen esto. Miremos a Tito 2:11. Porque la gracia de Dios ha manifestado para salvación a todos los hombres. Miren la parte que dice salvación. No es la gracia la que perdona el pecado, más la salvación. ¿Qué quiere decir salvación? Quiere decir libertad, liberar, redimir, defender, defensor. Los defenderá del pecado. Los liberará y defenderá. Enseñando. ¿Quién comprende que estoy enseñando? ¿Enseñándonos qué? Renunciando a la impiedad. Esperen. ¿Cuánto tiempo necesitan ustedes ser enseñados para ser libres? Enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivimos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Sobrio, no alcohólico, no perdido, pero con los pies en la tierra, con control mental. Justamente, algunos de ustedes no pueden ver bien, porque el pecado, y esto está aquí mismo en el mundo actual. Ahora mismo, si no lo puedes dejar, ahora no podrás ir al cielo. Aguardando la esperanza bienaventurada. Ahora, si tuvieras aguardando el rapto, les enseñaré a ustedes y lo aceptarán. Y ustedes no buscan eso, pero cuando se les enseña, buscan esa bendición. Cuando obedecen la enseñanza, esperan el rapto. ¿Cuántos entienden lo que les hablo? Aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y el Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad. ¿Cuánta iniquidad? Toda. Quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad. Redimirnos con su sangre, redimirnos con su vida. Él descubrió nuestros pecados y ustedes me dicen que están luchando por pecados comunes. Háganse una idea, tomen una decisión que no vivirá así. ¿Te separarán de personas corruptas?
purificar para ser un pueblo propio, celoso de buenas obras. Una cosa sí es segura, que todos deben de tener una montaña de oraciones aquí, cuando nos venga el rapto. Todos deben de permanecer en el templo día y noche orando. Esto habla y exhorta y reprende. Ahora esas cosas son las palabras que no les gustan. Y reprenden. Tito 2:15, esto habla y exhorta y reprende con toda autoridad. Nadie te menosprecie. Nadie te desprecie. Grábatelo bien. Recuérdeles que se sujeten a los gobernantes y autoridades. Que te obedezcan. Ahora no descansan ser vistos en pecado. Nunca peques en contra del hombre, o de la esposa del apóstol, o de sus hijos. Tú no encuentras el término dama herida en la Biblia. Que a nadie difamen. ¿Qué significa difamar? Desacreditar a uno propagando cosas contra su buena opinión y fama. Hablando mal de una persona y no hacérselo saber no es bueno. Ese es un hábito atroz, hacerlo en el púlpito, porque hay cosas que no se les puede decir a toda la gente. Si alguno no es bueno, es malo. La maldad está asesinando en serie. Y la mentira, si alguien no es bueno, hay que decírselo. A algunos de ustedes les encanta el chambre y ahora lo han tecnificado por el teléfono. Porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes y extraviados, esclavos de concupiscencia y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el levantamiento de su regeneración y por la renovación del Espíritu Santo. En otras palabras, no todo lo que haces es malo. Si ustedes no entienden esto, se irán al infierno. Si Dios no les da su misericordia, se van al infierno. Por eso es que me tomo el tiempo para enseñarles, porque tengo una tarea en su cerebro y estamos viviendo los últimos días. Sí, estamos viviendo los últimos días. ¿Estamos de acuerdo? Así que un terco no nos ayudará, sino que nos matará. Es por eso que debemos estar vigilantes. Por eso tengo que sacudir sus cerebros. Miren, regeneración, renacer, renovación espiritual. Esto tuvo que pasar en la marcha para mantener el pecado. Ahora hablemos acerca del neurótico y si el psicótico. Esas son cosas de la mente con las que naciste y toman pastillas, y las pastillas te sirven para soltar la presión y no te curan. Estas píldoras son peligrosas, pero si no te las tomas escuchas voces. Eso tiene que ser renovado. Lo que está afuera de sí tiene que renovar lo que está aquí. Lo que está aquí. Estuvo bien el jueves, viernes, sábado y domingo se levantó todo loco. Sí.
automáticamente por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Ahora, cualquiera de los que aquí presentes que no renueve, perdiste la oportunidad. Una cosa que sí sé que estoy irritante, y cuando se trata de tu cerebro, juega con tu mente. ¿Me he metido con tu mente hoy? Yo solo estaba hablando acerca del pecado, y como el pecado mata tu alma, tenemos que estar limpios de pecado. Limpios de pecado. El de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. Eso es exactamente lo que escuchaste esta mañana. No escuchaste historias. Esta es una iglesia con palabra. Así que te digo con amor, todo aquel que no sea terco, Dios te perdonó con la palabra de verdad el día de hoy. Él de su voluntad, no de tu voluntad, nos hizo por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar y tardo para airarse. Ralph, es conveniente, no luches con tu corazón. Estoy solicitando cada centavo para que no se derrame sangre en ti. Porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Recuerda, no eliminar a nadie. Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre. ¿Qué significa la palabra inmundicia? Suciedad. Regresemos. Y abundancia en malicia, recibid con mansedumbre, palabra implantada, la cual puede salvar. Y eso es lo que he hecho hoy.